as I lay me down. Heaven, hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Fighting left, sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my after all my strength is gone. In you I can be strong. I look to you. I look to you. Yeah. And when melodies are gone, and you I hear a song, I look to you. I look to you. Ooh, I look to you. Dios le bendiga, mis amados, en esta hermosa y bendecida mañana. Me place de poder estar aquí con ustedes. Amén. Compartiendo una palabra bajo el tema Dios no existe. Dios no existe. Ahora, antes de que muchos de ustedes se vuelvan locos y comiencen a asumir lo que no es, quédense hasta el final del video. Le prometo que no voy a ser extenso para dar mi explicación del tema. Primero que nada, quiero
Recordarles, mis amados, que transmitimos también, no tan solamente por Facebook Live, pero también tenemos nuestra plataforma de YouTube. Mis amados, si se encuentran por nuestro canal Jesús Osorio, Rema TV, denle un like, denle a la campanita, mis amados, y suscríbase para que así pueda ser notificado cada vez que nosotros subamos nuevo contenido. Bien, mis amados, Dios no existe. Salmo 14, verso 1, comenzando en ese primer verso, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Quiere decir que en base de esa base escritural se está haciendo una conexión con entre la necedad y la falta de fe o de creer, ¿verdad?, en la existencia de Dios. ¿Por qué el tema? Porque obviamente hay un grupo bastante grande. Que esto no es nada más ateos. O sea, hay ateos que son clasificados ateos. O sea, se han declarado como tal ateo, que significa sin Dios. Pero hay otros que la razón por la cual dicen que no existe Dios, lo hacen en base de que, y esto es algo que tú puedes lograr ver a través de la plataforma, tú puedes hallar, hay contenido de muchos temas, de filósofos que han tocado este tema y han elaborado con mucho más elocuencia y con más conocimiento sobre este tema y estos argumentos que en ocasiones pues han arrojado bastante luz sin tener que bajar a Dios de su trono para literalmente y físicamente ponerlo a prueba o declarar su existencia. Pero aparte del grupo que ya existe clasificado como ateos, hay otros que tienen un problema con la existencia de Dios por el mero hecho de que son personas que posiblemente sean como Tomás, que son personas que su creencia en la existencia de Dios sería validado en base de evidencia, de lo que ellos pueden evaluar, de lo que ellos pueden validar. Y pues existen esas personas que necesitan la evidencia, necesitan ver para creer. Pero entonces están otros que su problema con llegar a una conclusión concreta de que Dios existe es nada más ni nada menos en base de experiencia, situaciones adversas que han tenido que experimentar y que de no poder explicar el porqué de las cosas, llegan a la conclusión entonces que no puede entonces haber o existir ningún Dios. Porque en la mente de tales personas no pueden reconciliar la idea de que hay un Dios tan poderoso, tan amoroso, según la iglesia. Nosotros como iglesia constantemente hemos proyectado a tal Dios con amor, un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de mucho perdón. Pues hay personas que no pueden reconciliar esa idea de ese Dios de la Biblia o el Dios de los cristianos con el Dios que se sienta con brazos cruzados a mirar la humanidad sufrir. Tal es el caso de lo que estamos viendo en estos momentos, las guerras, los conflictos, las personas que están perdiendo su vida por medio de las guerras. Aparte de las guerras, la situación que enfrenta los países de la ola de criminalidad y los asesinos, las violencias domésticas, el feminicidio y tantas cosas que se están viendo, que la gente simplemente no pueden lograr entender de cómo un Dios que tiene todo el poder para
tomar el dominio y el control de las cosas, no lo hacen. Y esto pues ha presentado, ¿verdad?, un mal gusto, o ha manifestado un mal gusto, un mal sabor en las personas que simplemente pues no les basta con que la Biblia establezca que Dios existe, cuando que ellos mismos no han experimentado ese poder o esa bondad o esa misericordia o incluso ese amor, ¿verdad?, de parte de Dios. Y conste, yo no estoy, o sea, el propósito de lo que estoy haciendo ahora no es porque yo mismo lo he experimentado, no, es que estos son temas que hay que hablarlo, porque hay personas, mi amado, que honestamente necesitan algo milagroso, una intervención sobrenatural para ellos poder llegar a la conclusión, ok, existe Dios. ¿Y qué pasa cuando estas personas nunca tienen un tipo de encuentro? Por ejemplo, la iglesia constantemente habla de tales encuentros, un encuentro con Dios, un toque de parte de Dios, una manifestación de parte de Dios. Todos estos términos que denotan un tipo de comunicación o un método de comunicarse con el ser humano sobrenaturalmente, es lo que la gente, muchas personas, más de lo que usted y yo pensamos, aún dentro de la iglesia, es lo que la gente está encareciendo. La gente ya no está convencido del momento del parapelos. La gente no está convencido de aquellos que aparentemente tienen una experiencia frenesí, donde ellos están en esta éxtasis espiritualmente, conectando supuestamente con algo que la persona que está a su lado no comprende, ni siente, ni puede lograr ver tan siquiera, percibir. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos llegar a convencer a ese tipo de grupo que están logrando poder meterse en su cabeza, y aquí es donde está el problema, pero están logrando meterse en su cabeza que existe un Dios con toda la majestad, con todo el poder, y que tiene todas, ¿verdad?, las facultades para poder simplemente arreglar todo el desdén y el desorden que hay en esta vida, y que no lo haga, pues es un poco incomprensible. Y estoy hablando como una persona que me estoy tratando de ubicar en los zapatos de tales personas. Aunque sabemos que ya la Biblia denota a tales personas como necios. El que dice que no hay Dios es un necio. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia declara que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero al mismo tiempo, si no existiera Dios, entonces, ¿cómo podríamos explicar todo lo que existe en el mundo que no fue creado, ni producido, ni manifestado por manos humanas? ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, la creación de los cielos? ¿Cómo podemos explicar la creación del firmamento? ¿Cómo podemos explicar la creación de las lumbreras grandes como el sol, las estrellas, la luna, etcétera? ¿Cómo podemos explicar el mar que rodea el globo terráqueo? Aproximadamente un 70% del globo terráqueo está compuesto de agua. ¿Cómo podemos explicar eso? Eso no es creado por el hombre. Eso no es, el mar no se hizo porque Adán dejó la manguera prendida y el agua estaba corriendo. ¿Cómo podemos explicar los diferentes tiempos? Ahora mismo está nevando afuera. ¿Cómo podemos explicar los tiempos de invierno, de primavera, de verano, de otoño, cuando se dan aquí? Por lo menos aquí en Estados Unidos se dan los 4 tiempos. ¿Cómo podemos explicar ese cambio de tiempo, de clima? ¿Cómo podemos explicar la naturaleza, etcétera? En fin, puedo seguir enumerando cosas inexplicables que el hombre no puede explicar, por más inteligencia, por más ciencia que quiera tratar de embadurnarse, no podría explicar tal cosa.
Por ende, la única explicación es que para tales cosas creadas hubo un ser supernatural y sobrenatural que tuvo mano en toda esta creación, y la Biblia lo llama Elohim, el creador, Jehová Dios. Pero esto no es suficiente para personas que, por ejemplo, sufren a diario, que constantemente viven bajo un caos, una crisis, cierto sufrimiento, y que vean o que sientan que Dios no está interviniendo. Es difícil tú convencer a tal persona de que hay un Dios. Porque, por ejemplo, cuando nos tratamos de comparar con Dios, nosotros mismos, teniendo nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra capacidad de socializar y confraternizar con la humanidad, cuando yo me voy a comparar, por ejemplo, como padre, pues yo pensaría que si Dios existe y yo soy producto de la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo entonces yo, si no le haría ningún daño a mis hijos y le desearía todo el bien para ellos y buscaría la manera que sea de protegerlos, cómo es entonces que Dios no podría ser de la misma manera con su creación, mayormente la de la raza humana? Entonces, cuando nos comparamos, parecería que sería una comparativa justa, porque a pesar de todo estamos considerando que Dios, siendo un ser intelectual, aunque espiritual, pero que tiene intelecto, que tiene emociones, que puede sentir, o sea, comparándonos con Él, pues para muchos eso sería una comparación justa, porque nuevamente ellos estarían deduciendo que si somos creados a imagen y semejanza de Él, quiere decir entonces que tiene que haber una correlación directa en términos de expresión, de comunicación, de sentimientos, emociones, etc. ¿Cómo es entonces que si usted y yo daríamos cualquier cosa por proteger a los nuestros, por amarlos, cómo es que Dios entonces no hace lo mismo en respuesta? Siendo que nosotros somos una creación que sale directamente de Él. Y estas son las cosas que son difíciles de que una persona que ya ha llegado a la conclusión que no hay Dios, es difícil tratar de convencerlos. ¿Por qué? Porque para estas personas, como dije anteriormente, en algunos de ellos necesitan evidencia. Y la evidencia de la cual ellos están queriendo es una imposible. Porque no podemos invocar a Dios a que físicamente se pueda manifestar y se pueda mostrar. Porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, tratar entonces de explicarles a ellos de que Dios entonces se manifestó en la persona de Jesucristo, su Hijo, es también un poco complicado. Porque muchos podrían llegar a la conclusión que Jesucristo fue nada más ni nada menos que otro hombre. Un hombre que pues tenía ciertas dotalidades o ciertas destrezas o talentos que no era nada sobrenatural, porque habían personas, por ejemplo, como hechiceros y magos, que podían hacer lo mismo. ¿O no han existido personas entre vosotros con intelecto, con un vocabulario, una manera de expresión que nos dejan a nosotros con la boca abierta? Pues claro, lo han habido. Pero sí también entendemos que como Jesucristo era una persona muy especial, y la Biblia declara y describe que ciertamente su presencia en el tiempo de la humanidad en la cual existió fue una que causó mucho revuelo. Dio de qué hablar. La Biblia dice y anuncia que cuando Jesucristo comenzó públicamente, incluso la Biblia registra que a los 12 años estaba dando de qué hablar. Su
su expresión oratoria, en la manera en que se paseaba entre los ancianos. La Biblia dice que cuando él se le escapó a sus padres, a María y José, lo hallaron en el templo entre los ancianos del pueblo, entre los fariseos, entre los estudiosos, preguntando y contestando. Es decir, estaba siendo enseñado, pero a la misma vez estaba también enseñando. Eso no cabe duda que la Biblia sí menciona una vida extraordinaria de un hombre llamado Jesús, que nos mostró lo que es Dios en forma teofonía, en forma humana. Pero aún así eso no ha sido suficiente. Aún así eso no basta para poder satisfacer las numerosas enigmas que tienen muchas personas en cuanto a la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo quieren basar en términos de lo que ellos pretenden o esperan que Dios haga. Es decir, sugerir o pretender que Dios intervenga en mi vida, en cualquier área, en la que sea, para que eso me haga creer a mí y mantenga mi creencia de que Dios existe, pues honestamente, y cuando miramos a la luz de la palabra, eso no estimularía mi fe tal y como tal. O sea, yo tendría una fe no genuina. Sería una fe estimulada en base de evidencia todo el tiempo. Ahora entendemos por qué Jesucristo, cuando se presenta una semana después, donde estaban reunidos los discípulos, se presentó única y exclusivamente para reprender a Tomás. No era para que él viera meramente. Lo reprendió. Porque cuando Tomás lo ve, que de momento grita, ay, Señor mío y Dios mío, le dice, tú has creído porque has visto, pero bendecido, bienaventurado son aquellos que creen sin haber visto. ¿Cómo tú puedes explicarle a una persona que ya es bendecida por creer, aunque no haya visto nada, aunque no haya sentido nada? Es difícil. Es difícil hacerle creer a una persona, mira, tú eres bendecido o bendecida, aunque tú no tengas de qué comer. Mira, tú eres bendecido o bendecida, aunque tu enfermedad sea una mortal. Mira, tú eres bendecida o tú eres bendecido, aunque tú tengas esta situación que estás lidiando ahora mismo, donde perdiste todo. O sea, es difícil tratar de convencer a una persona que es bendecido por simplemente el mero hecho de creer, aunque no haya visto nada. Entonces, una de las cosas que yo constantemente trato de aconsejar a las personas que a veces se me acerca con estas preguntas o con estas, ¿verdad? O con estos refutaciones, porque algunos no es que son preguntas, algunos es que refutan conmigo o con cualquiera sobre esto de la creencia de Dios. Y ellos exponen sus puntos de vista del por qué ellos no creen. Pero yo digo esto. Pretender que Dios intervenga en un asunto de mi vida como evidencia de su existencia, realmente es como decir que la pizza es mala simplemente porque a ti te cayó mal. Decir, mira, Dios no existe porque Él no me sana. Dios no existe porque, mira, Él no me ha proveído y yo tengo necesidad. Decir que Dios no existe simplemente porque tú no has visto ciertos resultados de su existencia es como decir, como dije hace unos segundos, que la pizza es mala para ti simplemente porque a ti te cayó mal. O simplemente porque tú, no sé, diga que ir a un restaurante es malo porque tú tuviste una mala experiencia. O porque no te atendieron bien o lo que sea. Estoy tratando de poner una
analogía en la cual podamos entender. No hay nada en la Biblia que indique que la existencia de Dios tiene que ser avalada en base de lo que usted y yo podamos comprobar. Porque eso lo hicieron ya. Cuando estaba Jesús en el madero, uno de los mismos fariseos, de los ancianos del pueblo, estaba ahí presente y dijo: si tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, baja de ahí y creeremos. Nunca pasó. ¿Por qué? Porque Dios no apela a los caprichos, ni a las demandas, ni a las expectativas del ser humano. Es todo al revés. O sea, tú tienes que esperar de Dios todo lo mejor, aunque tú estés en las peores condiciones. Y eso es difícil. Porque ¿cómo tú poder invocar a Dios cuando hay una situación que es aparente, evidente en tu vida, y que tú piensas que Dios debería acudir a esa necesidad y no lo hace? También tal es el caso de la mujer cananea, que cuando se encuentra con Jesús en el camino, que sabemos la historia, la mujer tenía una hija que estaba endemoniada. Cuando ella ve a Jesús en el camino y va corriendo a pedirle socorro, vemos el silencio inmediato que le da y aparente que le da Jesucristo. No le dice nada. Y la mujer continúa gritando y continúa suplicando. Finalmente, cuando vemos que Jesús le responde, no le responde de buena forma. Le responde con un insulto. Yo no he venido para ninguna otra persona que no sea a los hijos de la casa de Israel. Entonces imagínate tú. Cuando nosotros a veces recibimos un trato de silencio de parte de Dios, que Dios no nos dice nada, ni por un min, ni por tu min, y no recibimos ni por visión, ni por sueño, y no recibimos nada, y no escuchamos voz ninguna. Y con todo y eso, cuando llega un momento en que tal vez Dios pueda hablar y que lo que nos vaya a decir nos suena a nosotros como una ofensa, la gran mayoría de nosotros nos hubiésemos rendido hace tiempo. Hubiésemos dicho: no, hasta aquí, ya yo no quiero creer más en Dios, no me interesa más en buscar de Él, porque tras que no me habla y cuando me va a hablar, me va a insultar, voy a sentir que lo que me va a decir es algo ofensivo. Entonces no me conviene creer en un Dios así. Sin embargo, la enseñanza de ese episodio, de ese momento en la historia donde la mujer continuó por encima de todo, los obstáculos que habían uno detrás de otro, la enseñanza ahí es que la perseverancia te conducirá a la evidencia de que hay un Dios. Versus a que rendirte porque tú no tienes lo que tú deseas o tú no ves los resultados esperados, pues se entendería el por qué las personas pues llegarían a la conclusión: Dios no existe. Porque si existiera. Entonces podemos analizar y profundizar y ver cuál es la verdadera razón por la cual las personas dicen Dios no existe. No es porque no crean que realmente haya un ser supremo. Es porque simplemente Dios no ha hecho algo por ellos. No han visto algún tipo de manifestación o algún tipo de intervención. Dios no respondió a algún tipo de petición o oración y por ende perdieron toda esperanza. Dejaron de creer en que Dios existe simplemente porque Dios les permitió pasar por un dolor, por un sufrimiento, por una crisis y no llegó a su socorro. ¿Tú sabes cuántas personas hay así aún dentro del círculo eclesiástico? Difíciles de contar. Son muchos. Muchos que dentro de la iglesia han perdido su fe. Muchos que dentro de la iglesia han perdido el camino. Muchos que dentro de la iglesia han dejado de creer a la palabra de Dios. Y consecuentemente los ha llevado a dejar de creer en Dios. El
la situación que nosotros estamos atravesando en este tiempo, yo no te voy a hablar 20, 30, 40 años atrás, la situación que estamos atravesando ahora, en este tiempo, en este siglo, es uno bien difícil. Porque hay más gente fuera de los caminos del Señor que los que hay adentro. Ahora, hay un montón de personas que proponen y suponen que verdaderamente todo aquel que hoy no le está sirviendo al Señor o que tal vez está en dos aguas, son personas que evidentemente nunca tuvieron un encuentro. Sin embargo, yo difiero de eso. Porque yo no puedo hablar de la experiencia de otra persona. Porque yo no he estado en sus zapatos, no sé su trasfondo, no conozco su historial. Eso es también ignorar de que hay ciertas situaciones que nosotros atravesamos que podría lograr llevarnos a nosotros a un punto de querer entrar en negación. En negación en términos de, no en esa condición de negar lo evidente, sino más bien en negar en términos de negar a Dios. Tal es la situación del profeta Jeremías. Ustedes se acuerdan, ¿no? Jeremías, que por su constante batalla de comunicar la palabra de Dios, siendo un profeta de Dios, y siendo perseguido, siendo azotado, pues se halló en un momento desesperante en su vida que se cansó. Y es donde vemos la famosa frase: no hablaré más en tu nombre. Porque hay momentos, mi amado, que la presión, los ataques, las situaciones, mi amado, que como cristianos a veces tenemos que lidiar, las constantes críticas, las difamaciones, etcétera, etcétera, pueden conducir a una persona a cansarse en el camino. Y claro está, la iglesia de costumbre ha utilizado la táctica de que es que tenemos que mirar siempre a Cristo, lo cual es la verdad. No estoy diciendo y negando lo contrario, sino que es una táctica para no simpatizar con el dolor ajeno. Constantemente veo en las redes sociales personas, mi amado, que están dando gritos de dolor, que están experimentando por una traición, que están experimentando por los ataques producidos por los mismos de adentro. O sea, en un tiempo atrás, tú podías esperar los ataques de los impíos, los ataques de las personas que odian a Cristo y odian las cosas de Dios. Pero hoy día, esperar estas cosas dentro del mismo pueblo, mi amado, con razón hay mucha gente que no quiere saber de Dios y tarde que temprano llegarán a la conclusión fatídica de que no existe Dios. Y esto es algo, mi amado, que si no se resuelve, mi amado, y si no se mira este asunto con mucha seriedad, yo temo, mi amado, que lo que vamos a tener en los templos no van a ser personas que legítimamente estén dedicadas y devotas a Dios, sino que van a considerar reunirse nada más ni nada menos que algo similar a participar en un club social o como ir de rutina a un gimnasio. Es bueno para el cuerpo, voy a hacer un poquito de cardio porque esto ayuda a la circulación sanguínea, que consecuentemente esto me va a ayudar a mí a eliminar ciertas calorías, ciertas grasas que son dañinas para mi salud, y esto va a permitir que yo pueda vivir largos años. O sea, las personas van a ver la iglesia nada más ni nada menos que simplemente algo bueno para la salud. Porque mientras más tú vayas a la iglesia, pues más te abstienes de ciertas cosas que podrían ser dañinas. Pero detrás de ese pensar no hay nada concreto en cuanto a la fe depositada en Jesús. Nada concreto en cuanto a creerle la palabra de Dios y en sus promesas. ¿Por qué? Porque más es evidente el mal producido por el ser humano que la intervención que Dios haga para salir en defensa de sus hijos.
Esto es la realidad, incluso con un montón de ministros, que me voy a incluir yo ahí, que somos constantemente atacados, difamados, traicionados incluso por amistades, familiares, etcétera. Y no es que yo me esté quejando. Yo honestamente, como dije en mi publicación, todo lo que digan de mí, por favor, crean 10 veces que soy peor que eso. Y eso lo digo enfáticamente, eso lo digo orgullosamente, eso lo digo, mi amado, con la petulancia mayor posible. Con esa arrogancia que muchos me han clasificado. Créanlo. Eso es lo que yo quiero que crean. ¿Por qué? Porque me fascina estar de ese otro lado. Porque me parece que la iglesia se ha acostumbrado tanto al halago, a los aplausos, al wow, qué clase de hombre o qué clase de mujer de Dios, que se le ha olvidado, mi amado, que el verdadero llamado a servirle al Señor no tiene que ver con los halagos y los aplausos y los seguimientos. Tiene mucho que ver con sufrir por la causa de Cristo. Tiene mucho que ver con la permanencia que haya en saber, mi amado, que no importa lo difícil que sea este caminar, que tú sabes que al final tú vas a obtener la victoria. Esto fue lo que vimos también en la vida de Pablo. Pablo tal vez se esperaba que ahora que había conocido a Cristo, que a lo mejor y lo más seguro, Dios le iba a dar, ¿verdad?, una vida excelente. Sin embargo, fue todo lo contrario. Pablo, siendo el último apóstol, fue el más que sufrió. La gran mayoría de sus 13 epístolas o más, 13 epístolas creo que son, todas ellas, la gran cantidad de ellas fueron escritas estando preso. Su ministerio mayormente fue uno lleno de persecución, casi al borde de la muerte. Preso. Pero sobre todo experimentando un sufrimiento donde en 3 ocasiones pidió en un momento dado que Dios lo pudiera librar y Dios le dijo, bástate con mi gracia, ¿sabes? Con eso es que tú te tienes que bastar. En ningún momento vimos una rebelión de parte de Pablo en decir, bueno, si me vas a abandonar, entonces no voy a creer en ti. No, es todo lo contrario. La mayor evidencia de la existencia de Dios es que aunque no se te aparezca, que aunque no te hable, que aunque no se manifieste, pero que tú puedas sentirlo en todo lo que Dios está haciendo en tu propia vida. Como dije en un video anterior, nosotros también hemos estado mal acostumbrados y mal enseñados que el testimonio de un creyente es la vestimenta, la fachada, la apariencia. Hoy, día de Halloween, hay un montón que se van a disfrazar de santo. Y ya se han estado disfrazando de santo todo el año. Ahora de momento quieren cogerse un break, quitarse el antifaz, porque se lo quieren dejar al mundo oscuro. No, que continúa con tu antifaz. Pero eso no habla de testimonio. Testimonio tampoco habla de que tú eres una persona que carga Biblia o que asiste a la iglesia. Verdadero testimonio de un hijo de Dios habla en cuanto a cuánto perdura, cuánto persevera y cuán paciencia tiene en medio de una prueba o tribulación. Que en medio de una tentación pueda sobrellevarla y saber que Dios le dará siempre la salida de cualquier situación. Dios no existe. Ese es el lema que hoy en día se ha levantado para causar aún así confusión, aún en las personas que por su boca dicen, yo creo en Dios, Dios te bendiga, Dios te prospere, pero ellos mismos cuestionan tal existencia porque no ven a ese Dios manifestado. Es más, hay personas que les irrita escuchar lo bendecido y lo próspero que la está pasando su amigo, su familiar o su hermano. Les irrita. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo, experimentando esa misma bendición.
Por eso es que uno tiene que también tener mucho cuenta, porque hay personas, mi amado, que con mucho orgullo, muy similar a Job, porque mucha gente no comprende por qué Dios permitió la calamidad que ocurrió en la vida de Job. Bueno, lean el capítulo 29. El capítulo 29 revela el secreto del por qué Dios permitió la calamidad y la prueba sobre la vida de Job. Porque en Job había un nivel de orgullo y arrogancia que hay en muchos de nosotros. Ahora, el nivel de orgullo y arrogancia no es el que lo condujo a pecar. Era el tipo de orgullo de que ese es mi Dios. ¿Ve? Solamente Dios me bendice a mí. Ese es mi Dios. O sea, si tú quieres algo de Dios, déjamelo saber a mí y yo intercedo por ti. Ese tipo de orgullo todavía está fluyendo en la gran mayoría de los hermanos en la iglesia. Y por eso es que las personas que se nos acercan con algún tipo de situación no pueden conectarse con ese Dios tan maravilloso que tú tanto profesas. Porque ellos están pasando un dolor de la cual tú no acabas de entender que es real. Porque tal vez como tú no lo estás pasando, tú no puedes conectarte con ese dolor. Y lo único que nosotros a veces hacemos es estrellarle en la cara a la gente. No, es, el Dios que yo le sirvo es maravilloso. Pero tú podrás decir lo mismo cuando tú estés en una prueba o en una situación o en un desierto que no haya para ti una aparente salida. ¿Podrías tú seguir hablando de ese mismo Dios maravilloso? Eso está por probarse en muchos de nosotros. Es importante entonces, mi amado, que para poder, y con esto termino, para poder lograr convencer a las personas que ya han logrado concluir que no hay Dios, no es mostrándolo con lo mucho que Dios te ha bendecido y te ha prosperado, porque eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Claro. Especialmente, por ejemplo, para las personas que vivimos aquí en Estados Unidos, es fácil mostrar que estamos bien en las papas, como decimos nosotros los puertorriqueños, cuando nos comparamos con países pobres, como en Haití, o incluso lugares como en otros países, en el Medio Oriente, por ejemplo. ¿Tú sabes cuánta gente desearían estar aquí en los Estados Unidos para evitar el problema de la guerra y los conflictos que hay en el Medio Oriente ahora mismo? Tacho. Demasiado. Hay gente que darían hasta la vida, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el éxodo masivo de muchos inmigrantes. ¿Por qué? Porque cuando se comparan con los que están viviendo en su país, no parecería que Dios está solamente aquí en Estados Unidos. Y se les olvida que Dios es omnipresente, está en todos lugares al mismo tiempo. Y que Él está a la perspectiva, al ojo, al pendiente de toda necesidad. Es más, podríamos concluir todo lo contrario. Que prosperidad aquí, eso no es señal de que Dios está. Podríamos llegar a la conclusión que sería todo lo contrario. De que Dios está en los lugares de mayor necesidad. Que Dios está donde están las madres llorando porque no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Que ahí es que está Dios. Mientras que acá lo que está es el orgullo, el capricho, la vanidad. Pero no Dios. Mi conclusión. Yo nunca he dudado en la existencia de Dios. No porque yo sea ministro, ni porque sea cristiano. Aún en el mundo que yo vivía perdido, yo siempre sabía que había un Dios. Lo supe por numerosas situaciones en las cuales yo experimenté como niño, que yo recuerdo haber orado. Y recuerdo haber visto, en la manera en que yo lo puedo interpretar, haber visto que Dios obró. Yo no creo, ¿verdad?, en Dios simplemente por mi experiencia cristiana. Yo creo en Dios porque lo que tengo engrabado en mí, depositado en mí, no me permite creer lo contrario. Siempre supe que había un papá Dios. Siempre se me instruyó que en los momentos malos
y en los momentos más difíciles que yo podía invocar y hablar con Él. Nunca se me enseñó que Dios era un mito o un buen cuento de hada para dormir a los niños. No. Siempre lo vi como alguien real. Aunque a mí me tocó experimentar y ver en mi vida y a través de los años cosas malas. De que preguntaba y decía, Señor, ¿por qué permitiste esto? Pues claro. Pero cada experiencia me lleva a mí a no ahora hacer la interrogante, sino más bien a entender que de cada mala situación hay una oportunidad para ver algo bueno. Hay una oportunidad para que Dios sea quien se luzca y que Él sea quien lleve la gloria. Y que nosotros a cambio podamos darle gracias a ese Dios tan bondadoso y misericordioso. Pero exigir evidencia, exigir que Dios intervenga en tu vida para tú decir, Dios existe, nuevamente no comprueba de que tienes fe. Es más, eso ni tan siquiera te garantizo a ti que te va a satisfacer tarde que temprano. Porque entonces tus expectativas siempre serán de que Dios tiene que salir a tu defensa, a tu socorro y a tu salvación. Esto lo hemos visto numerosas veces. Nuestra fe se funda en el simple hecho de que aunque Dios no haga nada, tú sigas creyendo que Él es bueno y que Él es poderoso y que la voluntad de Él se tiene que hacer. Esto también lo escuchamos desde la boca de Daniel. Cuando él se vio que iba a estar en un momento peligrando su vida, él dijo, le digo al rey, escucha bien, oh rey, y entiende esto, que yo sé que mi Dios me librará, pero si no lo hace, quiero que tú sepas que no me voy a adorar ni a la imagen, ni a ti, ni haré caso a nada de lo que tú establezcas, porque mi Dios va por encima y está por encima de todo. ¡Wow! Eso es fe. Y eso fue producto de un corazón que no necesitaba la intervención física y literal de Dios. Esa es la fe que Dios está buscando en ti. Esa es la fe que Dios está buscando en millares de ateos. Esa es la misma fe que Dios está buscando en millares de agnósticos y escépticos que constantemente están buscando una explicación de Dios. Y como siempre he dicho, en el momento que tú metas a Dios en tu mente, dejó de ser Dios. Porque Dios no es un ser que puede ser comprendido con esta mente finita. Es incomprensible, pero es uno que se manifiesta de la manera que nosotros necesitamos que se manifieste. Y proveerá por ti en los momentos que lo necesite. Porque Él no falla y sus promesas no caducan. Espero que esto les haya gustado, mis amados. Dios me lo bendiga mucho en esta hermosa y bendecida mañana. Nuevamente síganos por medio de nuestro canal YouTube, Rema TV, un ministerio bíblico. Les saluda y se despide su hermano, Pastor Jesús Osorio, dejándoles saber a ustedes que Dios sí existe. Amén.